andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Un gusto saludarlos, estamos aquí en el andén de Blue Radio, el programa de jóvenes para jóvenes, los debates de la política, de la coyuntura nacional, internacional, explicados por los jóvenes. Soy Andrés Carmona, editor político de Blue Radio, y estaré con ustedes un par de semanas, mientras que regresa nuestra querida Camila Carvajal, quien se está tomando unas merecidas vacaciones. Esta semana la noticia fue una sola: el fallecimiento del senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Hace más de 36 años no se veía una imagen de un funeral, de un magnicidio como el que se vivió esta semana en Colombia. La noticia que nos despertó a todos el lunes a las 2 de la mañana, luego de luchar cerca de 2 meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá, Miguel Uribe Turbay pasó a la historia, pasó a los libros de historia, falleció luego de luchar, o fue asesinado por cuenta de ese acto sicarial en el Parque El Golfito, en el sector de Modelia. 2 meses de una lucha inquebrantable de su familia, de su esposa, María Claudia Tarazona, de una lucha infranqueable del doctor, del jefe de médicos, el neurocirujano Fernando Hakim en la Fundación Santa Fe, y la lucha de todo un país con la esperanza de volver a ver a Miguel Uribe Turbay vivo. Lamentablemente eso no ocurrió y nos regresó a las peores épocas que ha vivido Colombia. Imágenes que quedan en la memoria de los colombianos, la del pequeño Alejandro, el hijo de Miguel, colocando flores blancas en la tumba de su padre, recordando ese niño de 4 años, al niño Miguel, que hace más de 30 años, en el funeral de su madre, la periodista Diana Turbay, también colocándole flores en esa inocencia de ese niño que hoy perdió a su padre. Las lágrimas de María Claudia Tarazona, las lágrimas del padre de Miguel, Miguel Uribe Londoño, quien tuvo que enterrar primero a su esposa y luego a su único hijo. Las lágrimas de María Carolina Hoyos, la tristeza y el malestar de todo un partido, el Centro Democrático, y la ironía que su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, no pudiera despedirlo porque se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, mientras que otros expresidentes como Juan Manuel Santos, como Ernesto Samper, como César Gaviria, sí pudieron hacerse presentes en la Cámara Ardiente, en la Catedral Primada y posteriormente en el Cementerio Central. Ya Miguel Uribe descansa en el Cementerio Central, en la nave central, donde, acompañado de varios próceres de la historia, expresidentes y también víctimas de magnicidios, los precandidatos o los candidatos presidenciales, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán Sarmiento, pues hoy son los acompañantes de ese último lugar, de ese descanso eterno de Miguel Uribe Turbay. Pero el país sigue, y el país sigue dividido, polarizado, chocando, y el gran mensaje que el país ha tratado de manifestar en esta última semana es si podemos superar la polarización y si podemos superar ese ciclo de violencia que nos quitó esta semana a Miguel Uribe Turbay. Ciclo de violencia que también se repitió en la tarde del miércoles, contra el representante de la Cámara, Julio César Triana, de Cambio Radical, representante por el Huila, a quienes las disidencias de las FARC le dispararon 8 veces a su camioneta. El desenlace fue diferente. Mientras que teníamos que enterrar a Miguel Uribe Turbay, la respuesta o el resultado del ataque contra Julio César Triana al final fue positivo porque salió ileso tanto él como su equipo, salieron vivos, pero esto no puede seguir pasando en Colombia. Y ese es el gran mensaje que queremos debatir esta noche aquí en Blue Radio con nuestros invitados, con nuestros panelistas, y los invitamos a que se conecten en las redes sociales de Blue Radio en el programa de Jóvenes para Jóvenes. Bienvenidos al Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir
debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y seguimos en el andén de Blue Radio y comienza el debate. Saludo a los panelistas que se encuentran esta noche conmigo, posiciones muy diversas sobre lo que viene para Colombia. Saludo a quien está remoto, a Fabián Higuera, asesor legislativo. Fabián, bienvenido al andén de Blue Radio. La gran pregunta, ¿podremos superar esta polarización tan tóxica? Andrés, buenas noches a Miguel, a Nicolás y a Josías. Es un gusto y por supuesto un gusto estar con todos los oyentes para poder compartir y debatir frente a este tema. Yo creo que no somos capaces, pero es porque no hay una voluntad política. Y saludo a quien está a mi derecha, Nicolás Quintero, asesor político. Bienvenido, gracias por subirse al andén. Buenas noches para todos y para todas. Muy buenas noches para Miguel, para Fabián, para Josías, Andrés, por supuesto, y a la distancia a Camila, que se merece esas vacaciones con tantas noticias. Y en ese sentido apoyo totalmente la idea de Fabián. Creo que no hay una voluntad política real de los dos lados, de la izquierda y de la derecha, los más radicales, de poder por fin acabar con una polarización. Si bien es cierto, a todos nosotros aquí presentes y a la distancia con Fabián nunca nos había tocado un magnicidio, sí es cierto que la violencia política se ha dado. Es decir, hay políticos como Germán Vargas y Triana el día miércoles que vivió un atentado. Es decir, no hubo magnicidios, pero hay atentados y siguen existiendo, y lugares como Cauca y lugares como el Catatumbo, ese es el pan de cada día. Entonces creo que los políticos de izquierda más radical y los políticos de derecha más radical tienen la responsabilidad moral de por fin bajarle el tono, y ahí es cuando para mí el centro tiene por fin una opción. Y por supuesto nos vamos para el Centro Democrático, ese partido del que pertenecía Miguel Uribe Turbay. Saludo a Josías Fiesco, activista del uribismo. Josías, bienvenido al andén de Blue Radio. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, sin duda no son buenos días, buenas noches, estos días han sido los peores. Aquí estamos, ya una evidencia más en la potencia mundial de la vida. Tenemos ahora un magnicidio. Y sobre la pregunta si los colombianos podemos superar, claro que sí, los ciudadanos podemos superar esto, y prueba de ello es que en años anteriores, cuando estuvo el hombre más rico del mundo poniendo bombas, que también financió el Palacio de Justicia, el pueblo colombiano superó ese momento. Lo que vemos es un gobierno que, lejos de superar esta horrible noche, lo que hace es profundizarla. Vimos a alias el pastor Sade decir que un magnicidio es igual como caerse de una bicicleta. Entonces, lejos de ver una intención, una voluntad desde quien hoy está al frente de la institucionalidad, pues el pueblo colombiano sí está llamado a que superemos, a que nos levantemos de esta. Petro ya pasa, ya se va, y esa es la labor nuestra, que se vaya pronto, que no siga esta horrible noche, porque el país no resiste más un día del petrismo. Y saludo a alguien que se suma por primera vez, que por primera vez se sube al andén de Blue Radio. Saludo a Miguel Ángel Rodríguez, concejal de Suezca, uno de los más jóvenes concejales, tal vez el más joven concejal de Suezca, y también líder departamental, líder regional. Miguel, bienvenido al andén de Blue Radio. Andrés, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan desde cualquier parte del país, que tengan un cordial saludo. Bueno, respecto pues a la polarización política, más allá de la voluntad, les hace falta algo importante, y es que esa voluntad política debe estar justamente en la realidad colombiana. Ya estamos cansados de escuchar discursos como si Colombia estuviera Suiza, como si Colombia fuera algún país europeo. Nosotros necesitamos tener soluciones concretas, y en vez de pelear por conflictos extranjeros y en vez de pelear por islas ajenas, necesitamos enfocarnos en lo que realmente necesita Colombia, y es generar una estabilidad política y sobre todo una estabilidad en la seguridad, porque inclusive en municipios cercanos a Bogotá ya se están escuchando nuevamente esos rumores de disidencias de guerrillas y de conflictos armados internos en municipios que están muy cercanos a Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Bueno, pero me queda esta duda y quisiera compartirla con ustedes. El hecho, el magnicidio, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, tanto en el momento que ocurrió el atentado hace 2 meses, el 7 de junio, como lo que ocurrió toda esta semana, todos los sectores políticos al unísono dijeron, ok, esto hay que bajarle el tono, hay que moderar el debate, moderar el discurso y moderar las palabras. Nicolás, ¿podemos tratar de moderar esas palabras o prácticamente fracasamos en ese intento?
Creo que son muy pocos los actores políticos que moderan a su palabra, y es ahí cuando algunas personas, porque no todo el centro político lo hace, algunas personas del centro político lo hacen, pero a mí me parece muy interesante algo, y es que, por ejemplo, personajes del Centro Democrático salgan a decir que es culpa de Santos en un momento de duelo. Puede que tengan la razón, puede que no, yo no soy quien para decirlo, eso solo lo dirá la justicia y la historia, pero en ese sentido, en un momento de tristeza, en un momento de lágrimas, tengo muchos amigos que estuvieron ahí presentes, yo hice parte de la campaña de Miguel en el 2022 porque trabajaba con su fórmula a cámara, lo conocí a su familia, y en ese sentido creo que nadie quería que en ese momento se le echaran las culpas ni a Petro, como lo cantaron en la Plaza de Bolívar, ni a Santos, solo por hacer un acompañamiento como lo hizo Gaviria. Algunos podrían decir que también es culpa de Gaviria porque no fue tan buen presidente, pero no, es que no es el momento. Es decir, no nos pueden decir que hay que bajarle al tono cuando salen estas personas a decir eso, y con la izquierda es lo mismo. Es decir, declaraciones como la de Daniel Quintero, inhumana, insensata, muy por fuera de lugar, y llamando a la atención mediática, como ya es costumbre, vayamos a la isla de Perú a ver si está llamando la atención o no, es realmente deshumanizante. Y Alfredo Sáenz no puede normalizar algo, es que no son los 90, y si bien es cierto es muy triste y hay mucha violencia, no queremos volver a esa época, al menos yo no lo quiero, y como no lo quiero, nuestro discurso, y me voy para el centro político, de figuras como lo de Robledo y figuras como es Fajardo, acompañaron el momento y ya, no dieron entrevistas, no dijeron de quién es la culpa, no hicieron nada. Fajardo hizo un comunicado: cancelo mi agenda de estos 2 días en la costa caribe colombiana, voy allá y digo, y ya, no mucho más que eso. Eso realmente es dar ejemplo. Josías. Pues mire, digamos que hay gente que tiene estilo, y qué bueno que esta situación también los haya mostrado. A quienes dicen no podemos hacer nada, es mejor no hacer nada. Yo creo que el país hoy todo lo contrario está aclamando, hay que hacer, hay que actuar, y por eso personajes como los que usted acaba de mencionar pasan en la historia política, en la coyuntura política, de manera irrelevante, porque no se pronuncian, porque prefieren no incomodar, pero en estos momentos claramente el colombiano tiene claro el hilo conductor que nos ha traído hasta este magnicidio. Todo el país escuchó en la Plaza de Bolívar la amenaza pública cuando dijo el cabecilla borrar a los senadores que no aprobaran lo que él proponía. Lo escuchó el país. 10 días después, también lo vio en sus propias redes sociales, de aquel señor del odio. Al otro día, cuando se ocurre el atentado, el mismo partido, que entre otros se hace llamar Colombia Humana, desde RTBC convocan un concierto en la Plaza de Bolívar. Le dice el alcalde Galán, le pedimos nosotros, es un clamor nacional, no lo haga. Siguieron intacto. Cuando Miguel está en la clínica, las bodegas empiezan a distribuir unos falsos comunicados que ya decían que Miguel había muerto, y sentían casi una euforia decir que Miguel moría, que ya había muerto, y vemos entonces ahora el jefe del gabinete, no lo vemos en un ciudadano cualquiera, jefe de gabinete, diciendo que eso es un riesgo que se corría como cuando uno monta una bicicleta. Cero intención de desescalar el lenguaje en el país, y sobre todo hay una regla en reconciliación que es duro con el problema, suave con la persona. Pero fíjese, todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Es desde el Twitter, desde las alocuciones, desde las mismas plazas públicas, es atacar a como dé lugar a las personas, y después dicen que lo sienten. ¿Qué tal que cuando se neutralizó a ese cabecilla Carlos Pizarro hubiéramos hecho nosotros un concierto en la Plaza de Bolívar? ¿Qué tal? Pero Josías, a ver, para entender un poco esto, por supuesto, las palabras del presidente Petro contra varios sectores políticos tradicionales, el discurso del 1 de mayo, pues han sido un poco fuertes, pero también calificar de cabecilla, ¿sí? O solo no bajar de exguerrillero al presidente de la República, es decir, él es el presidente de la República elegido popularmente, pero a la par es una persona que firmó un acuerdo de paz en el año 91 y se reincorporó a la sociedad y se reincorporó con el ejercicio político. Entonces, ¿por qué también desde este lado, no solamente criticar lo que dicen un lado, que es el lado del gobierno, pero también, y la izquierda, también, ¿por qué no criticar ese tono hostil frente al otro lado? Es que nunca habíamos tenido a alguien que para nosotros no es presidente
todos los días utilizar las alocuciones para infundir odio. Nunca habíamos tenido a una persona que estuviera al frente de la institucionalidad sacar las banderas de la muerte. Por Dios, ¿cuándo había ocurrido esto? Y entonces dicen que tengamos respeto a Gustavo Petro. Antes que respetar a Gustavo Petro, tenemos que respetar es el derecho a la vida. ¿Y cómo es posible que un presidente esté sacando banderas de muerte? Cuando hoy entonces en medio de un magnicidio su gabinete se burla. ¿Cómo así que entonces ahora quieren pasar este dolor nacional como un robo a un carro, un robo a un celular, un asunto de seguridad ciudadana? El mismo día del atentado sale Gustavo Petro a hablar diciendo unas palabras en árabe y toda la que se ha burlado y a proteger al asesino, diciendo que por ser menor entonces es menos asesino. No. Frente a eso hay una indignación nacional y le voy a terminar con esto porque sé que mis compañeros quieren hablar. Si la bala que no asesinó a Trump, si mató toda posibilidad electoral para los demócratas, en Colombia, donde sí asesinó, estamos en medio de un magnicidio, liquida de cualquier opción electoral al pacto histórico. Fabián. Andrés, yo quiero volver un poquito a la esencia del tema, porque obviamente quisiera hablar desde el optimismo y escuchando un poco a Nicolás y a Josías, pues entiendo que hay tres escenarios. Ese escenario optimista, que la verdad yo lo veo muy poco probable en un corto plazo, aunque hoy lo vemos con David Luna un poco intentando hacer como ese pacto político en torno a los problemas concretos del país, seguridad, economía, paz, y que obliga pues de alguna manera a bajarle ese tono en las redes sociales. Por otro lado, veo un escenario realista que es en el que me quiero centrar y lo voy a decir de esta manera. Yo en el inicio dije que había poca voluntad. ¿Por qué? Porque no estamos en una polarización no solo ideológica. Yo creo que en este momento tenemos una polarización visceral, una polarización emocional y muy personal. Y lo que estamos viendo, esto se traduce a que en los debates ya no están dándose con las ideas, sino con una deshumanización del adversario. Otra realidad que nosotros estamos viendo es que las elecciones están a la esquina a la vuelta de la esquina y nosotros no vamos a tener unos políticos que van a querer bajarle porque seamos realistas. En este país el que no grita no es noticia. Esto es triste lo que voy a decir, por eso dije que iba, Andrés, y lo enfatizo, a hablar con el realismo, pero también el que da ideas versus el que ataca, obtiene más votos. Eso también es una realidad. Y también otra realidad es que siempre estamos mirando al otro y nunca miramos el ombligo. Es una reflexión que deberíamos hacer siempre en política, pero que poco se da. Y un poco, ya entrando como un tema de lo que hablaba Josías, es que también tenemos, lamentablemente, un presidente que convirtió la división en un combustible político que literalmente diariamente está buscando un opositor, en la prensa encuentra un culpable, un enemigo, en las cortes, si no se lo inventa a través de las redes sociales, y es muy difícil pedirle al país, pedirle a los políticos altura, cuando desde la Casa de Nariño estamos viendo todo lo contrario, que en lugar de bajarle el tono, aumenta el tono. Acabamos de vivir un magnicidio, estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones políticas. Yo realmente, siendo muy realista, no creo que, aunque soy optimista que esto debería pasar, la realidad del país, la realidad política, el marketing político, nos lleva a decir que lamentablemente esta conversación, este odio va a aumentar en lugar de disminuir, a pesar de que acabamos de tener un magnicidio. Miguel. Bueno, hay pues algo que sí tenemos que tener muy en cuenta, y es que esto de que el presidente Petro se inventa un enemigo es más que evidente. Por ejemplo, teníamos en Cundinamarca y Boyacá las vías cerradas por el paro papero, por el paro minero, porque el presidente, con su discurso ambientalista, automáticamente criminalizó un montón de familias rurales que viven justamente de la minería desde muchas generaciones anteriores, y que simplemente con su discurso ambientalista, que es falso ambientalista también, viene a empapelar a estos campesinos con delitos ambientales y automáticamente daña su actividad económica y tampoco les da una solución para que cambien esa alternativa. Pero ¿qué vimos? Justamente el 7 de agosto, en la conmemoración de la batalla de Boyacá, que él tenía que ir allá como es costumbre todos los años, él se inventa que Perú le está robando una isla que toda la vida ha sido de Perú y ahora va a ser el 7 de agosto en Amazonas. ¿Y para qué? Para no dar la cara justamente a toda esa comunidad que mucha confió en él, pero que lamentablemente no les está dando soluciones, sino que se inventa justamente ese discurso y utiliza esa gran oratoria que tiene para desviar los temas importantes por temas polémicos que no le generan soluciones a la gente, y sobre todo que rompe y
fractura todavía esa poca unión que hay en la política. Y eso lo vimos también inclusive dentro del mismo Congreso, en donde por no querer transformar la ideología, por decir así, del cuerpo colegiado para aprobar sus reformas, que vuelvo y digo, no estamos en Suiza, estamos en Colombia y las reformas son muy bonitas en papel, pero en la realidad no se pueden hacer. Entonces comienza a criminalizar el Congreso, que fue lo que justamente se evitó directamente desde la corporación y que se intentó también manipular desde la consulta popular y sus discursos de que el Congreso está en contra del pueblo. Y adicionalmente lo que decía nuestro compañero, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y esto para él es un fortín político para fortalecer el equipo que él tiene y adicionalmente para desprestigiar los que toda la vida han estado en oposición de él, y que más allá de ser oposición por oposición es que es más que evidente la falta de ejecución y sobre todo pues el montón de propuestas sin piso que tiene el gobierno. Sí, pero Nicolás, se está volviendo poco atractivo llamar al diálogo, llamar a la concertación. Es que uno escucha, por supuesto, uno puede criticar lo que quiera del presidente Gustavo Petro, pero el tono en el que también la oposición se ha vuelto hostil al gobierno, ¿sí? es tóxico. Y la pregunta aquí ¿esto es porque ya estamos en un punto de no retorno, de un punto irreconciliable, o esto se está volviendo marketing, se está volviendo la forma de ganar votos, y entre más yo me parezca a Trump, y entre más yo me parezca a Bukele, y entre más yo me parezca, o del otro extremo, entre más yo sea beligerante, entre más yo trate de recordar hechos del pasado, o donde en ambas partes, donde más el discurso sea más fuerte, más hostil, más tóxico, gano más votos? Andrés, lastimosamente eso lo vemos alrededor del mundo, no lo vemos solo en Colombia, y nosotros damos mucho a esas tendencias. A mí en lo personal me da mucho miedo esa tendencia a una derecha muy radical, porque esa derecha radical no soluciona los problemas, y creo que Trump es la respuesta clara a eso. En realidad abre más problemas y abre más líneas de violencia y abre más líneas de conflictos a nivel internacional y hasta con los mandatarios locales. Si no, pregúntenle a la alcaldesa de Washington DC. En ese sentido, creo que lastimosamente el marketing político hoy nos está exigiendo de una forma u otra que la emoción, pero hacia la rabia, hacia atacar al contrincante, sea lo que mueve las elecciones. Y a mí me parece muy interesante, porque es que nosotros acá estudiamos y seguramente todos somos personas preparadas con un pregrado, seguramente algunos con posgrado, pero se nos olvida un poco la historia. Es decir, y no solo lo digo por la derecha, lo digo por la izquierda, porque siendo del centro político ustedes se parecen mucho, la izquierda y la derecha se parecen muchísimo. No es verdad, no es verdad. Sí, y acá Josías le digo por qué se parecen tanto, porque no tienen la autoridad moral de hablar, en el sentido de que este gobierno lastimosamente ha impulsado la violencia. Eso es un hecho. O sea, el que quiera tapar eso con un dedo está totalmente loco y no revisa las cifras y no va a la cotidianidad de la mayoría del pueblo colombiano. Pero cuando nos regresamos, por ejemplo, a la masacre del Aro, que fueron 10 días consecutivos en donde ni las fuerzas militares ni la policía estuvieron en Ituango, ¿qué sucedió? O cuando nos vamos aún más grave, a un lugar como Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, y vemos la operación Orión, en donde las autodefensas le dicen a los militares qué hacer, es muy difícil. Y yo hoy veo a la derecha y a la izquierda de la misma forma, es decir, al gobierno de Álvaro Uribe gobernando. Porque eso es para lo que estás diciendo lo leo en el Twitter de Gustavo Bolívar y no es así. Y te lo voy a decir. ¿La operación Orión no existió? No es que no exista. No es que no exista. No, Petro necesita un enemigo para sobrevivir como la oposición. Un momento, sí, y la oposición no necesita a Gustavo Petro para sobrevivir. No, de ninguna manera. Yo aquí quiero decirles para que la gente tenga claridad, porque es que construir unas narrativas como estas son muy peligrosas. Y quiero decirle, 20 veces, Miguel Uribe envió derechos de petición a la Unidad Nacional de Protección para que le protegiera su vida en el gobierno potencia mundial de la vida, 20 veces, y terminó vilmente asesinado. Ahora entonces decimos que bajemos el tono de las palabras, señor. Pero Josías, discúlpeme, pero en ese punto, en el gobierno de Álvaro Uribe se presentaron también masacres, ataques paramilitares, se presentaron casos de falsos positivos, la cifra puede ser discutible y todo, ¿sí? Pero también hemos tenido un ejercicio de violencia política incluso contra la izquierda. Y llama la atención, por ejemplo, permítame, llama la atención que en el discurso del
del expresidente Uribe, que fue leído el pasado miércoles por Gabriel Vallejo, el director de su partido, Josías, dice, porque no pudo ir, sí, pero no se lo permitió la justicia. En ese discurso prácticamente incluso borró de tajo, como si dijera, aquí nunca hubo, ni siquiera hubo el genocidio de la Unión Patriótica, nunca hubo un asesinato de dirigentes políticos, por ejemplo, como los de la Unión Patriótica, y eso generó también malestar. Es decir, el gobierno o digamos los sectores de izquierda necesitan confrontar con la derecha para sobrevivir, pero no necesita también la derecha a esa izquierda para sobrevivir. ¿Cómo así que para sobrevivir? Es que hace 30 años no teníamos un magnicidio. Y vuelvo a ponerle el ejemplo porque creo que mucha gente no lo tiene claro. 20 veces Miguel Uribe puso derechos de petición solicitando los refuerzos para salvaguardar su vida en el gobierno potencia mundial de la vida. Y entonces quieren equiparar situaciones de otros años, todas muy lamentables, para justificar un magnicidio hoy. De ninguna manera. Está justificando. Entonces termina siendo en la misma dirección de una montada, una bicicleta, el magnicidio. Y ahora yo sí les quiero decir una cosa. Aquí, si usted quiere, Gustavo Petro todo el tiempo está insultando. Señor, insúltenos lo que quieran, pero no nos maten. Así de sencillo, insúltenos. Pero es lo mismo que también decía la izquierda. Digan manera. Todo lo que quieran, pero no maten. Fabián. En los últimos 30 años no ha habido un magnicidio. Permita, Fabián, lo escucho. Disculpe. Estás en silencio. Fabián, apagaste el micrófono. Fabián. Qué pena. Sí. Estamos disparando con palabras. Y lo que yo decía anteriormente, Petro necesita un enemigo para sobrevivir en la política, pero la oposición, en este caso, digamos, Josías del Centro Democrático, también necesitan un Petro para justificar su existencia, y no hay alguna manera para bajar el tono, porque entonces aquí no estamos justificando un magnicidio, y eso quiero que lo dejen claro, pero sí estamos diciendo, hey, bajemos el nivel de lado y lado. Es que aquí, y la comparación que hace Nicolás, pues es verdad, nos estamos comportando de la misma manera, y prácticamente el petrismo y el uribismo son un espejo. Que no lo quieran ver, o sea, es muy difícil verse en el espejo. Un magnicidio pero versus es una proteger la vida no es lo nos mismo. estamos pareciendo que nos estamos ofendiendo constantemente y no estamos aceptando las realidades. Por eso, en una de las cosas que yo decía, miremonos el ombligo, miremos también cuáles son nuestros errores para poder así realmente combatir el adversario. Pero, Andrés, esto que está pasando es lo que va a pasar en la campaña. Ninguno va a aprender a reconocer sus errores y no va a aprender a que con las palabras también estamos disparando, y que esto lo que lleva a la violencia, y que esto lo que hoy en el 2025 las masacres han aumentado, los secuestros han aumentado, los líderes asesinados han aumentado. Entonces, estas cifras lo que nos demuestran es que este combate que nosotros estamos haciendo con palabras se ve reflejado en la violencia y tristemente en las regiones. Lamentablemente también lo vivimos hace 2 meses en Bogotá con Miguel Uribe, pero esto no es algo nuevo que estemos viviendo en el país. Miguel, permíteme, Josías, Miguel. Bueno, pues es que ahí tenemos que mirar algo, y es que hay que salir del plano en que la derecha solamente es el uribismo y que la izquierda solamente es el petrismo, que aunque son dos orillas políticas totalmente diferentes, más allá de que uno necesite del otro para sobrevivir y generar polémica, es el hecho de que tanto la izquierda en este momento no está dando realmente un buen gobierno a partir de lo que promete. Y es que justamente por esa falta de ejecución, esa falta de autoridad, sobre todo en los municipios, es que se genera, se desencadena justamente esto, y es que se juzga, y al juzgarlo automáticamente ya ellos devuelven un discurso totalmente discriminatorio, como por ejemplo Francia Márquez. Nosotros la veíamos en que el Ministerio de la Igualdad no se estaba ejecutando los recursos realmente que se tenían previstos, que los programas sociales no estaban llegando, que el ministerio andó a paso tortuga, y cuando nosotros le reclamábamos eso a Francia Márquez, automáticamente ella decía que era racismo. Y es que hay que partir del hecho en que no todos los discursos son discriminatorios, sino que se debe juzgar es justamente eso, la falta de ejecución y sobre todo el mal gobierno, que es más que evidente en los días actuales. Pero, y comienzo con usted, Fabián, esta situación, esta polarización hacia nosotros, hacia los jóvenes, quienes tenemos, porque las generaciones, digamos, un poco más mayores ya están terminando su ciclo y están empezando a entregar las banderas. Los jóvenes somos los que vamos a tener 20, 30, 40 o más años del futuro de nuestro país. Nos estamos empezando a replicar el mismo tono violento, agresivo que criticábamos de nuestros padres, o tenemos alguna posibilidad de que los debates en política se den como muchas veces la gente que espera que se den. En el debate, sí,
franco, directo, sin ningún tipo de dudas, pero de ideas, un debate de ideas, más que de improperios o de señalamientos personales, Fabián. No, por supuesto. No se trata de que pensemos igual, se trata de que realmente podamos vivir en paz en medio de nuestras diferencias, y eso sería lo bonito y lo correcto. Pero lo que nosotros estamos viendo y lo que tenemos que decir a la gente es la realidad. Es hablar, pues finalmente nosotros estamos acá también haciendo un poquito de análisis de lo que está pasando en el país, y que la política se ha vuelto hiperpersonalista. Es decir, que aquí votamos por personas y no por los proyectos políticos, y eso ha llevado a que el comportamiento de las personas en el Ejecutivo y en el Legislativo. Entonces, ahí es donde radica el problema. Claro que los jóvenes podemos hacer un cambio, claro que los jóvenes podemos, digamos, demostrar la grandeza en el debate, demostrar que las ideas son más poderosas que, por supuesto, que la violencia, pero no podemos tapar eso con un dedo. Y lo que estamos viviendo es un dilema político hiperpersonalista, y esto es lo que nos está llevando a afectar, y que la política cada día la vean más degradada, y con la afectación de las redes sociales, con la inteligencia artificial, la vamos a elevar. Miguel. Bueno, en el tema de juventud es un tema muy complejo. Iniciando porque, por ejemplo, ahorita se vienen las elecciones a los consejos municipales de juventud y hay muchas listas, y me atrevo a decir una que es la de Colombia Humana, que una compañera muy cercana la sacaron de la lista simplemente por el hecho de no estar en una universidad pública, sino por el hecho de estar en una universidad privada, que irónicamente la universidad pública está desfinanciada y sigue con los mismos problemas, a pesar de que fue una promesa insignia del presidente Petro en campaña. Entonces, la juventud, digamos que ha sido manipulada justamente por ese discurso, y es más que evidente, por ejemplo, en el estallido social, en donde se aumentaron los precios, por ejemplo, en la gasolina, mucha gente salió a marchar, mucha gente salió obviamente a rechazar la medida. Ahorita se volvió a subir y nadie salió. Tenemos masacres todos los días acá en Colombia, y es más que evidente, en la vía panamericana entre Pasto y Popayán tenemos gente del ELN justamente sobre la carretera y nadie dice nada, y estamos pasando otra vez a los años 90 en normalizar ese tema de violencia simplemente porque es de izquierda, y al ser el primer gobierno de la izquierda, entonces tenemos que justificarlo porque ya muy poquito tiempo y no se pueden hacer cambios radicales. Entonces justamente es ahí donde viene el papel importante de la juventud, en que inicialmente no está metida del todo en la política, sino se mueve más por corrientes sociales, y que esas corrientes sociales siempre están en base a un discurso, que por ejemplo en el estallido social fue el discurso de Gustavo Petro. Josías. Andrés, las elecciones del 2026 van a tener 3 componentes a las que nos enfrentamos como nuevas generaciones de colombianos, y es el voto silencioso, el voto castigo y el tema digital. Son 3 elementos transversales a todos. Y yo no puedo creer que en el tema político, en el debate de las ideas, tengamos que condenarnos al silencio. Tal vez ese voto silencioso que hoy se dice que va a ser protagonista, se pudiera entender en regiones donde Gustavo Petro les ha entregado las partes del país a los criminales, a los mismos que no extradita, tal vez por la presión de la situación de orden público. Pero en el debate de ideas, ¿cómo es posible que hoy estemos hablando que el candidato presidencial es quien llegue vivo al mes de diciembre? ¿Cómo es posible que estemos enfrentados a ese escenario en la potencia mundial de la vida? ¿Y cómo es posible que temas tan importantes que fueron utilizados por Petro como los jóvenes, pues entonces este gobierno lo que menos le interesó fue resolver la crisis del ICETEX? ¿Cómo es posible que ese joven con capucha terminó teniendo más protagonismo en el gobierno de la vida, que se hizo llamar, que el joven que quería ir con su crédito a estudiar, el deporte le recortó el 60%? ¿Y cómo frente a eso entonces tener un lenguaje decoroso? No. Frente a eso tenemos que decirle a todos esos jóvenes que de pronto con ingenuidad creyeron, señores, a ustedes los utilizaron, y no existirán palabras para decorar esa realidad tan evidente. Y es por eso que claro que mantengo la ilusión, pero con los pies en la tierra. Este es un gobierno que para nada le interesa lo social, que buscó la manera de afectar a la juventud de todas las formas, y cuando uno lo escucha con el dominio que tiene de los medios de comunicación, las alocuciones presidenciales, uno no ve de ninguna manera la intención de unir el país sobre causas, sino el ataque permanente a las personas. Y claro, entonces, si este país, como lo decía el querido doctor Fabián, se ha vuelto muy hiperpersonalista, pues toca, entre otras, decirle al presidente que
personalice sus alocuciones presidenciales, sus redes sociales, su bancada. Ya tenemos un magnicidio y creo que a mucha gente dice, es mejor no decir, es mejor no incomodar. Es que es un magnicidio, señores, que hace 30 años no existía. Y frente a eso, moderar el lenguaje. De alguna manera, la decencia no puede quitar lo contundente frente a lo que estamos viviendo los colombianos. Pero ahí queda en evidencia. Sí, Fabián. Ahí queda en evidencia que las campañas finalmente más moderadas van a quedar muy quietas, que vamos a ver una agitación y lo que decíamos en principio, Andrés, la polarización ya no es tanto más que ideológica, es personal, es visceral. Y claro, asesinando. Que nos indigna, y claro que lo que está pasando, que uno no se puede quedar callado frente a un magnicidio, frente a la violencia, frente a las masacres. No, por supuesto que no. Pero los jóvenes vamos a generar un compromiso, bacano que generamos un compromiso aquí en Blue Radio en el andén, porque o hay compromiso o seguimos con la misma polarización, o nos unimos y nos seguimos matando a través de las palabras, que después se va a ver reflejado en una muerte, lamentablemente. Nicolás. Es muy triste porque con todo esto como se está dando hoy en día, recuerdo mucho las palabras de mis abuelos, dos personas costeñas muy queridas, que parte de su divorcio fue porque ella era liberal y él era conservador. Entonces, en ese sentido, recordar las palabras de ellos, que tuvieron amigos que se mataron a machete, se mataron a puño, es lo que hoy estoy sintiendo que volvemos a vivir. Y yo no tengo problema, por ejemplo, con Josías, con que sea una persona para mí de extrema derecha. Está bien, o sea, para mí yo estoy bien con ese hecho, o que alguien aquí fuera de extrema derecha. Izquierda, es mi perspectiva, pero sí, claro, pues puede ser de derecha o de extrema derecha, lo puede poner en el espectro que quiera, sí, claro, pero en ese sentido yo no tengo ningún problema con eso, tengo problema con la manera en la cual nos comunicamos. Es que de alguna forma, Josías, somos un país democrático, el nombre de su partido lo dice, y al tener un país democrático tenemos que respetar lo que quiso el pueblo en el 2022. No. Hoy el pueblo, y seguramente en el 2026, de eso estoy casi 100%, y así como Petro lo podría afirmar en piedra, estoy casi 100% seguro de que Petro no repite, o su proyecto político no repite para el 2026, pero creo que sí hay una responsabilidad muy grande desde nosotros en el hecho de cómo comunicamos las cosas. Es decir, si yo me refiero al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no le voy a decir presidiario, así lo sea, pero no lo voy a decir porque en ese momento es un improperio contra la otra persona. Él tiene un proceso en este momento, no puede salir, por algo no estuvo donde Miguel. También tiene una presunción de inocencia. Claro, pero eso a mí me permite entonces decirle que es un presidiario. No, porque muchos lo hacen. Yo no lo voy a hacer porque no quiero dar ese ejemplo. No lo pensemos, nosotros creo que acá no tenemos hijos, pero yo lo pienso para mis hermanos. Yo tengo 4 hermanos menores. Hoy el último, el más chiquito, está en su último día de bachillerato. Y yo quisiera que él pudiese tener realmente un país distinto al que estamos viendo hoy. Es que entramos a X y es la izquierda atacando a la derecha atacando a la izquierda, los de la izquierda diciéndole Paraco a Uribe, los de la derecha diciéndole a Gustavo Petro guerrillero. Hombre, Uribe si lo fue o no lo fue, lo dirá el tiempo y... No, el tiempo Gustavo, no, las pruebas. Y las pruebas dicen lo contrario. No, pues no sé, el tiempo lo dirá. Pero Gustavo Petro, pues sí fue guerrillero, pero ya no lo es. Hoy es un exguerrillero o excombatiente. Lo puede llamar así. Si lo quiere llamar así, llámalo así. Si lo quiere llamar presidente, llámelo también presidente. Pero eso es a lo que voy. Por eso yo digo extrema derecha, porque la extrema derecha, una de sus características importantes es la emoción y el atacar al otro. Y vemos cómo se comunican personas como Orbán, y vemos cómo se comunican personas como Meloni, y vemos cómo se comunican personas como Nayib Bukele contra... Como Claudia Sheinbaum. ¿Te acuerdas? ¿La viste? La cabecilla de México, que se alegraba por el magnicidio de Colombia. Pero un momento, es presidenta de México. Yo sí voy aquí a meter la cucharada y a decirles que en este ejercicio tenemos que utilizar los títulos adecuados, ¿sí? El señor Gustavo Petro es el presidente de la República hasta el 7 de agosto del 2022. La señora Claudia Sheinbaum es la presidenta de México. Puede uno tener diferencias o discrepancias políticas, pero son las personas, así como uno puede decir lo mismo del expresidente Jair Bolsonaro, como puede decir lo mismo del presidente de Argentina Javier Milei, o lo mismo del presidente Donald Trump. Son las personas que en estos momentos, por decisiones de la política, están liderando. Bueno, malo, eso no me corresponde a mí, pero lo que sí corresponde es hay que utilizar los puntos y los términos adecuados. Pero yo me quedo en este tema y estamos en un punto de violencia. Ocurrió el magnicidio de Miguel Uribe, por supuesto, pero Indepaz hablaba del que Miguel Uribe completaba una lista de 97 líderes asesinados, entre los que están no solo dirigentes
de todos los tipos, de derecha, de izquierda, de centro, líderes sociales, excombatientes de las FARC, que hoy le apostaron a la democracia y a hacer un partido político, porque eso fue el acuerdo de paz, entregar las armas por los votos, ¿sí? Y están nunca llegaron participando. las armas. Sí, Ni los votos. Josías, pero entonces en este punto, no es necesario que desde la política, desde los sectores democráticos, ¿sí?, se haga también un llamado no solo por la protección de los líderes, por así decirlo, de los líderes de la tendencia política que yo defiendo, sino también de nuestros adversarios. Es que más que enemigos son adversarios políticos. Andrés, dos cositas. Cuando usted me dice que entregaron las armas y llegaron con votos, yo lo que te digo es totalmente lo contrario. Las curules que tienen hoy, la mujer de Tiro Fijo y otra gente allá, no llegaron nunca a los votos. Ni los niños ni los niños reclutados tampoco llegaron. Cuando usted me dice que la presidenta de México, y yo escucho a la señora decir que se alegra con el magnicidio que hay en Colombia y que Colombia se libró de otro político, yo digo, eso no es una expresión de una presidencia, sino de un cabecilla que se alegra de una tragedia de otro. Cuando yo veo a Gustavo Petro sacar la bandera de la muerte y a mí me dicen, ese es el presidente, digo, no. Para mí no lo es una declaración de un cabecilla. Y cuando a mí me dicen que fue el pueblo colombiano... Pero no es lo mismo que le decían a Álvaro Uribe Vélez. No, nunca. Y que le decían que que desde la izquierda le decían que era un jefe paramilitar y que era altamente, y que desde los sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe le criticaban y decían, respeten que es el señor presidente de la República o el señor expresidente. No podemos decir lo mismo en el lenguaje, Miguel. Claro que sí, claro que sí. O sea, nosotros más allá de atacar directamente a la persona, tenemos es que atacar justamente las ideas. Y es que acá vuelvo y justamente tomo el hilo que nos decía nuestro compañero, y es que es importante que nosotros ataquemos justamente la gestión directamente de cada político, pero ojo, porque es que acá justamente es cuando se vuelve personal, y cuando se vuelve personal es cuando nos volvemos viscerales y se repite nuevamente este ciclo. Es que ya hay un magnicidio. Claro. De ser de ideas a hoy muerto. Hay una claro, y que así ha perdió sido su toda la vida. historia de Colombia. Pero es que justamente cuando, por ejemplo, nosotros hablábamos de jóvenes, ese mismo discurso que antes se daban puños porque era liberal y conservador, hoy estamos exactamente en el mismo escenario, pero en redes sociales diciendo que usted es petrista y usted es uribista. Entonces, es ahí donde nosotros... Ni siquiera en redes sociales. No, así claro. lo dicen. Sí, claro, de frente también, pero las redes sociales ha sido un escenario no solamente para expresar las ideas, sino también para intensificar justamente esa polarización, porque estamos en una sociedad que está hiper mega informada, y antes de ver la locución de Petro ya estamos viendo sus mensajes directamente en Twitter a las 3 de la mañana, donde ni siquiera se le entiende qué es lo que está escribiendo. Bueno, se me está acabando el ¿Y tiempo. sabe por qué, Miguel? Fabián. ¿Y sabe por qué? Porque es que la polarización finalmente es rentable. Claro, es la que da recoge morbo. votos. O sea, Bueno, y finalmente no resuelve los problemas reales, sino que lo que hacen es justificar todo, y quien pierde realmente lo que está perdiendo la ciudadanía, mientras nosotros nos peleamos, mientras nosotros Estamos nos hicimos perdiendo un líder, un magnicidio. generando indignación. Dime. Estamos perdiendo un gran líder como Miguel Uribe, es un magnicidio. O sea, es que aquí estamos No, por se me supuesto, perdieron es que las no llaves, digo se me eso, perdió no el celular, digo es un nada, magnicidio. sí, es que Por nadie, supuesto, y lo he dicho. es que nadie está bajando el nivel del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que nos ha afectado a todos, incluso a dirigentes de la izquierda que también se sintieron golpeados, que también fueron víctimas de magnicidios, como por ejemplo el caso de las hermanas Pizarro o de Iván Cepeda, por ejemplo. Pero ya se nos está acabando el tiempo y solo les voy a hacer una pregunta de sí o no, y es, Fabián, ¿hay esperanza de superar esta polarización? ¿Sí o no? No, y lo puedo decir corto. Rápido. No, porque estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones. Hasta que no se elija, hasta que no pasemos las elecciones 2026, vamos a seguir polarizados porque hay una rentabilidad política. Josías. Sí hay esperanza, los colombianos ya hemos superado a los socios de Petro y vamos a superar ahora a Gustavo Petro también. Colombia ya identifica quién le ofrece seguridad y quién le ofrece magnicidio, y eso lo tenemos claro. Miguel. Yo siento que no, siempre y cuando la política siga justamente replicando ese mismo ciclo vicioso de echarle la culpa al otro, pero no solamente por las ideas, sino también por la cuestión personal, no lo vamos a superar. Nicolás. Yo creo que sí, en la medida de que dejemos atrás a una derecha aliada con el paramilitarismo y una izquierda aliada con la guerrilla. ¿Está generalizando que todos los de la derecha es paramilitarismo?
¿O me da Y la tampoco impresión? no vamos a generalizar ni un lado ni el otro. Ustedes ya lo vieron, es una situación muy compleja, a pesar de los llamados a la calma, la polarización sigue estando al orden del día. Ojalá la juventud podamos aprender algún día a ser adversarios, a ser contradictores, pero tal vez sin ser enemigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Miguel, gracias Josías, gracias Nicolás, gracias Fabián, allá desde la distancia. Ustedes, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo debate en el andén, en el programa de Jóvenes para Jóvenes. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a